Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos reunidos para iniciar el culto de los miércoles y conforme a su llamamiento vamos a orar para que todo sea según su voluntad y para Él sea la gloria y para nosotros grandes gozos. Oremos. Oh Jehová nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Amantísimo Padre Dios, gracias Señor por convocarnos. Gracias porque tenés preparado para nosotros grandes bendiciones. Señor, necesitamos realmente tu gracia porque estamos en una época muy difícil. Sobre todo hay muchas mentiras, hay muchos engaños, muchas tentaciones y además tenemos nuestras debilidades. Señor, pedimos que este culto sea momento de comunión total contigo, Señor, que tú estés derramando toda la gracia necesaria para nosotros. Y que nosotros aquí, Señor, seamos consolados, sanados, recuperados, fortalecidos, Señor, para que nuestra vida sea conforme a tu voluntad, teniendo victorias tras victorias, sirviendo tu reino, sirviendo nuestros ministerios, a fin de que así nuestra vida sea gozoso en ti y disfrutar realmente tu reino, Señor, aquí en la tierra. Señor, utilízanos, Señor, bendícenos. Sabemos que así será y agradeciendo, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios,
A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12 y Juan capítulo 20, versículo 21. Leemos todos juntos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque recibiste nuestras oraciones y también recibiste nuestras alabanzas. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Aquí, Señor, tu siervo sea solamente tu instrumento. Que tú hables, Señor, a todo el pueblo y que el mensaje tuyo, con la iluminación de tu espíritu, realmente entendamos tu voluntad, tu guía y sobre todo tener fe de obedecimiento, Señor. Y que sea un momento totalmente uno solo contigo, Señor. Y que tu ejército de los cielos nos esté protegiendo para que seamos totalmente concentrados a tu palabra. Señor, sabemos que así será. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leímos los textos de hoy, los dos versículos que conocemos muy bien. Son versículos que son muy familiares para nosotros los creyentes. Los que creen y aceptan a Jesús como Cristo tienen la potestad de ser hijos suyos. Y los que son llamados por Cristo a ser sus discípulos son enviados al mundo para servir el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces cabe esta pregunta, mis queridos hermanos: ¿somos realmente hijos de Dios? ¿Le creemos y aceptamos a Jesús como Cristo? Y la otra pregunta es: ¿realmente somos discípulos de Cristo enviado a esta tierra? Son dos preguntas que en un momento dado, cuando estamos más fervoroso de fe, decimos amén sin ninguna duda. Pero en otro momento, de repente, cuando estamos en debilidades, de repente respondemos con duda. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que nosotros somos realmente hijos de Dios, discípulos de Cristo enviado a este mundo? En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y hay muchos versículos que confirma que nosotros seamos salvos y seamos convertidos en creyente cristiano. Es decir, aceptar a Jesús como Cristo no es por nuestra obra. No es algo que nosotros deseamos porque nosotros acumulamos algunos méritos y somos creyentes de Jesucristo, sino que es totalmente la gracia de Dios. Es por la obra de Jesucristo, porque Él se sacrificó con la muerte de expiación. Y ese mérito Jesucristo nos regaló, nos dio de gracia.
Y esa gracia es algo irresistible, es la decisión de Dios. Entonces, cuando Dios nos elige, derrama esta gracia de Jesucristo, nosotros somos salvos por la fe. Confesamos a Jesús como nuestro Cristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y también cuando Jesucristo fue a buscar para sus discípulos, no es que los que estaban pescando en Galilea, ellos se ofrecieron para ser discípulos, sino Jesucristo simplemente los eligió y los llamó, y los discípulos le siguieron. Es decir, Jesús eligió, la decisión de Jesús fue. Y nosotros también fuimos llamados por Jesucristo. No es porque nosotros acumulamos, no es porque vinimos junto a Él para ser sus discípulos, nada de eso, sino todo unilateralmente la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, podemos nosotros tener la seguridad de que somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo enviado a esta tierra, porque así dice su palabra. Así dice la palabra que es nuestra máxima autoridad, la Biblia. Mis queridos hermanos, no tengamos duda sobre esta nuestra condición, nuestra identidad. Sin embargo, nosotros también somos conscientes de que tenemos, es decir, no somos tan dignos de tales identidades. La gente nos dice, ustedes dicen que son hijos de Dios. Sin embargo, tienen muchas debilidades, muchas fallas. Dice que son discípulos de Jesucristo enviados a este mundo. Pero ustedes no aparentan ser así, mis queridos hermanos. Nosotros somos conscientes también de que somos débiles, tenemos muchas fallas, continuamos con fallas. Entonces, ¿dejamos de ser hijos de Dios? Entonces, ¿dejamos de ser discípulos de Jesucristo enviados a esta tierra? Ya dijimos que no, pero muchas veces sentimos incómodos. Si somos sinceros y conocemos nuestra condición, siempre sentiremos dudas y incomodidades. Y como aquella camiseta que a mí no me adecua. Me acuerdo cuando fui elegido para jugar un equipo seleccionado de fútbol de nuestra región. Yo no era un jugador que destacaba mucho por técnica, sino que me gustaba jugar y jugaba y estaba en el medio de los amigos. De repente fuimos seleccionados, nos fuimos a preparar para un torneo nacional y me acuerdo que fuimos a jugar un partido amistoso de preparación lejos de nuestra ciudad y yo estaba como un jugador suplente y me sentía mejor siendo suplente porque yo conocía mis debilidades. Conocía mi capacidad limitada y había, había jugadores que tenían muchas habilidades. Y yo estaba sentado en el banquillo y con tranquilidad y de repente el director técnico me llaman para calentar, para entrar a jugar y me da la camiseta titular. Usted sabe que esa camiseta, cuando tú sabes de que eres limitado, tener debilidades y esa camiseta pesa demasiado. Me acuerdo que mi corazón latía muy fuerte. Estaba emocionado y a la vez tembloroso. Mis queridos hermanos, mucha gente también nos dice hoy, tú eres hijo de Dios. Ustedes son la iglesia de Jesucristo. Ustedes son los discípulos de Cristo. Entonces comenzamos a dudar, comenzamos a tener incertidumbre, porque sabemos de nuestras limitaciones, debilidades y fallas, y nos nacen realmente dudas, inseguridades y quejas, hasta irritaciones. Pero en cuanto a ser hijo de Dios y ser discípulo de Cristo enviado en este mundo, se rige otra ley. No es por mérito porque nosotros seamos perfectos, sino es por la gracia de Dios conforme a su palabra.
Mis queridos hermanos, tenemos que reconocer todo ser humano, hasta que nosotros ya somos convertidos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, seguimos teniendo nuestras debilidades y a la vez también nuestras virtudes. ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuál es la virtud tuya y la mía? La debilidad tuya y la debilidad mía. O la debilidad de nuestra iglesia y las virtudes de nuestra iglesia. Porque todos tenemos tanto debilidades como virtudes. Pero nosotros tenemos una tendencia de sacar a relucir nuestras virtudes y a mostrar a la gente. Y nuestras debilidades tratamos de esconderlas. Muchos que son virtuosos físicamente, trata de mejorar su físico haciendo ejercicio y cada vez que pueda saca a relucir, a mostrar su físico. Saca su camiseta, y hace sus músculos, así muestra. Y también de la misma manera los virtuosos mentalmente tratan de acumular más conocimiento y cada vez que le den ocasión y sacan a relucir su conocimiento, muestra cuánto sabe y explica de la mejor manera, utiliza las palabras más difíciles, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a nuestras debilidades tratamos de mejorarlas, por supuesto, pero siempre queremos esconder, como sea, con qué sea. Y esta tendencia de esconder nuestras debilidades, llamamos complejo. ¿Cuántos somos acomplejados? ¿Y cuántos somos adictos a mostrar nuestras virtudes? Así somos nosotros. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo tenía una gran virtud. Todos conocemos de su gran virtud, que era su capacidad mental y por ella su vasto conocimiento. Él ha tenido la mejor educación de la época y por la misma fue reconocido y admirado por la gente, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de los griegos, de los romanos. Él fue miembro de Sanedrín, que era la autoridad máxima de los judíos, sería como parlamento de hoy, y también era llamado fariseo de los fariseos, es decir, él era conocedor de la escritura, la palabra de Dios. Cuán orgullosos podemos sentir cuando nosotros somos reconocidos el más conocedor de la palabra de Dios entre nosotros. Y así como él dijo, él era fariseo de los fariseos, significa que él conocía más que todo la escritura. Y además, él tenía la ciudadanía romana. Roma, el imperio más poderoso, dominante del mundo de la época. Y él ser ciudadano de Roma es un privilegio, no para cualquiera se le daba esa ciudadanía. Y por eso él tenía garantizada la riqueza y el poder en su vida. Ahora la pregunta, todas estas virtudes que hemos visto, ¿fueron realmente de bendición? Claro que no, porque estas virtudes que él tenía, la inteligencia, conocimiento y todos sus títulos y la seguridad que tenía, impidieron a reconocer que Jesús es Cristo de Dios. Impidió para aceptar la enseñanza de Jesús, que era el evangelio de salvación y del reino de Dios. Hasta le hizo despreciar y odiar, y por eso lo persiguió tan feroz y tenazmente. En Hechos capítulo 22, versículos 19-20 dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo está confesando de que él persiguió a la iglesia cuando la gente ejecutaba
por apedreamiento al diácono Esteban, él fue el testigo calificado que exigía la ley. Él se consintió, él mismo se ofreció para ser testigo cualificado a fin de matar a este magnífico diácono de Dios, Esteban. Entonces, mis queridos hermanos, las virtudes, supuestas virtudes de Pablo, no fue como tal, sino fue de maldición. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, cuando la gracia del Señor le alcanzó, y entonces confesó de esta manera, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es, mis queridos hermanos. Pablo consideró como basura sus virtudes antes de aceptar la enseñanza de Jesucristo. Él sabía que la enseñanza de Cristo estaba sobre todas las cosas. Entonces las virtudes que él consideraba las virtudes, consideraba menos, consideraba como basura. Ahora veamos cuál era la debilidad del Pablo. Muchos estudiosos, después de investigar la Biblia y la historia, dicen que la debilidad de Pablo era la de su cuerpo, de la parte física. Tenía enfermedad crónica de los ojos, tenía jaquecas, tartamudeo, hasta epilepsia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice así: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Pablo, sus debilidades eran tan dolorosas y describe como aguijón, aguja grande, como clavo que le clavaba, y hasta dice que es mensajero de Satanás. Y segunda de Corintios capítulo 12 versículo 8 dice: respecto lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí 3 veces significa que él ha pedido mucho, con mucha intención. Él pidió para que se lo saque. ¿Y cuál fue la respuesta? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Dios dejó que el aguijón siga ahí en el cuerpo del Pablo. Y además, no solamente no le sacó, sino le dijo que eso era lo mejor para él. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Claro, Pablo recibió grandes revelaciones, recibió grandes gracia del Señor, y esa gracia que recibimos, esas grandes bendiciones que nosotros recibimos del Señor, de repente esto nos hace enaltecer. Viene la tentación de ser enaltecido por nosotros mismos, exaltar demasiado, ser arrogante. Y la única manera de sostener para que no pasemos el límite, necesitamos de las debilidades, los aguijones. Y por eso Dios dejó que continuara en el cuerpo de Pablo. Y Pablo, cuando realmente entendió la voluntad de Dios, dice así: segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos,
Nosotros cuando estamos en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustia, sentimos mal, nos quejamos y continuamos pidiendo, Señor, sácanos aguijones. Sin embargo, el Señor continúa dejando los aguijones. Y cuando entendemos la voluntad, cuando entendemos realmente la providencia de Dios, entonces podemos agradecer, así como Pablo hizo. Mis queridos hermanos, con todo lo que Pablo dijo, no quiere decir que el Señor le ha sacado las virtudes que tenía desde el principio. Es un punto muy importante saber. Nuestras debilidades y nuestras virtudes que nosotros tenemos, Dios nos dio. Tanto virtudes como debilidades. Aguijones que tenemos, Dios nos ha dado. Hay debilidades que Dios hace que superemos. Pero hay debilidades que Dios deja que esté con nosotros, entre nosotros, como hijo de Dios, como integrante del cuerpo de Cristo. Pero también hay virtudes que de repente un momento dado sirvió como maldición, como para que nosotros no creamos en sus enseñanzas. Fue un impedimento, así como Pablo, para acercar a Cristo. Fue este instrumento para odiar a Cristo, pero con eso no quiere decir que Dios nos saca todas nuestras virtudes, porque Pablo escribe los 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento, al menos lo comprobado. Ahí su calidad de escritura, su valor literario es inmenso. Hasta los más estudiosos de la época moderna de hoy, los grandes estudiosos de literatura, de idioma, de historia, ellos reconocen, no solamente nosotros que somos creyentes, sino todos los científicos le sacan, le respetan por la calidad literaria, por la capacidad de expresión, por tan excelente explicación lógica que tienen las epístolas que escribió Pablo. Es decir, Dios no le sacó su capacidad intelectual. Aleluya. Mis queridos hermanos, cuando nosotros muchas veces nos quejamos por nuestras virtudes o nuestras debilidades o nuestras virtudes, cuando está en la mano del Señor, se utiliza de una manera. Y cuando está en nuestra mano, se convierte en otra cosa. ¿Cuánto conocen al jugador llamado Michael Jordan? Él fue el jugador básquetbol más conocido del mundo, considerado el mejor hasta ahora. Y muchos dicen que no habrá otro jugador como él. Él fue tan perfecto en sus técnicas, en su capacidad física, porque él saltaba más que los otros. Él tenía perfección de su lanzamiento en la jugada. Él fue considerado un fenómeno desde la época del colegiante. Y cuando él llegó a jugar, cuando él llegó a ser jugador profesional, él metía 40 puntos de promedio por partido de la época de colegiante. Y él, con esa capacidad, él llega al equipo de Chicago Bulls. Y él metía 40 puntos, 50 puntos por partido. Pero cuando llegaba a playoff son partidos que después de clasificación llega ya a la parte final, los clasificados a fin de salir campeones. Y todo el mundo reconocía que Michael Jordan era el mejor jugador de la Liga NBA. Sin embargo, él metiendo 40, 50 puntos, él no podía ganar ni siquiera un solo partido de playoff. Hay un partido que él metió 63 puntos en un partido, que es el récord hasta ahora. Es contra el poderoso equipo de Boston Celtics.
Él metió 63 puntos él solo, récord. Sin embargo, el partido perdió por 135-131. Los dirigentes de Chicago Bulls cambiaban los técnicos, traían otros jugadores para que juegue con Michael Jordan, el mejor jugador de NBA. Sin embargo, ellos ganaban los partidos, llegaban ya a la parte de clasificación en partidos playoff. No podían ganar, perdían un partido tras otro partido, nunca podían ganar. Pero llega en 1988 un técnico nuevo llamado Philip Douglas Jackson. Este técnico le enseña a Michael Jordan y otros jugadores para que puedan jugar en equipo. Es decir, jugar para ganar. No es para que Michael Jordan resplandezca entre todos los jugadores. Michael Jordan podía meter 40, 50, 60, hasta 70 puntos. Si no ganaba el partido, nunca él iba a ser un jugador notable y reconocido como hoy entonces. Y por suerte también Michael Jordan entendió el mensaje del director técnico, se integró al equipo y comenzó a jugar para ganar el partido. Pero siempre siguió metiendo como promedio más de 40 puntos por partido. En su equipo había un jugador llamado también Dennis Rodman, un jugador considerado malo, jugador problemático. Sin embargo, él también fue integrante de ese equipo, fue artífice de las victorias del equipo. Y así comenzó la increíble historia de la victoria de Michael Jordan y Chicago Bulls. Mis queridos hermanos, hasta juego de básquetbol del mundo, donde las virtudes o los virtuosos y los débiles, las virtudes y las debilidades, cuando se pudo hacer un equipo en armonía, se ayudaron para conseguir grandes victorias y hacer grandes historias. ¿Y qué será de la historia de nosotros que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo, enviados para este mundo? Claro que somos hijos de Dios, claro que somos discípulos de Cristo enviados a este mundo por la gracia de nuestro Dios. Es mérito de nuestro Dios, pero nos ha dado un ministerio y Dios hace que nosotros sepamos que nosotros seguiremos siendo humanos. Tenemos debilidades y tenemos virtudes. Y el Señor nos dice a través de la palabra suya que integremos en Cristo Jesús, que Cristo Jesús sea realmente nuestro Señor, nuestra cabeza, para que nuestras virtudes y nuestras debilidades estén en la mano del Señor. Entonces serán de bendiciones. Mis queridos hermanos, cuando estamos integrados en comunidad, en grupo, en la iglesia, siempre habrán aguijones, tanto los míos, tanto de los otros. Y comenzamos a decir, sacate los aguijones, me molestan. ¿Por qué eres tan lentos? ¿Por qué eres tan duro de entender? Yo soy más capacitado, haré de mi manera, ustedes me sigan. O tú eres más capacitado, haga vos. Y si comenzamos a ser así, mis queridos hermanos, entonces nunca tendremos una historia de victoria. Siempre tendremos conflicto. Vea el ejemplo de la iglesia de Corinto. Tenían muchos dones de Dios, Espíritu Santo, tenían muchas bendiciones. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de que le falta una de las virtudes más grandes, que es el amor de Cristo. Mis queridos hermanos, hoy la palabra nos enseña algo muy importante. No es que pidamos a Dios que se saquen nuestros aguijones, sino que pongamos nuestra vida, nuestras virtudes, todo lo que nosotros somos, pongamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él
toma por su mano se convierte en instrumento de victoria. Pero si nosotros tomamos, aunque las mejores virtudes que tengamos, si somos el dueño de las virtudes, entonces malograremos todo. En el nombre de Jesús, exhorto a todos los hermanos, incluyéndome a mí, seamos obedientes, seamos humildes, sometamos en el amor de Cristo, que Cristo tome todas nuestras virtudes, debilidades, así seamos victoriosos, como dice su palabra. Amén, amén. Grandes bendiciones. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu luz. Ahora, Señor, entendemos que muchas veces queremos salir de las debilidades, solamente queremos tener grandes virtudes para destacarnos, Señor. Sin embargo, esa no es tu voluntad, Señor. Señor, somos débiles, tenemos nuestros aguijones, son dolorosos. Sin embargo, Señor, sabemos que son instrumentos tuyos. Hoy, Señor, la congregación te entregamos, Señor, humildemente, para que tú realmente seas nuestro dueño, que tu Espíritu sea nuestra guía. Y así, Señor, que podamos realmente servirte de la mejor manera y que nuestra historia, nuestra iglesia, toda la congregación, Señor, comencemos a tener grandes victorias en tu nombre. Sabemos que así será y te decimos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, llegó el momento para terminar el culto de hoy. Vamos a culminar entonces con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.